Estamos en cuenta regresiva y seguimos visibilizando esas nuevas caras que ingresan a esta gran fiesta de la democracia. Colombia en cuenta regresiva para sus elecciones a Congreso en 2022, que además serán elecciones muy importantes también para que usted pueda votar por esas coaliciones de las cuales saldrán las caras que se enfrentarán en esa contienda electoral a presidencia en 2022 y que dirigirán los destinos de Colombia. Pero sin duda alguna en toda esta contienda el Congreso tiene un papel muy importante. Desde allí se legisla, desde allí se contiene, desde allí se puede hacer también una labor crucial en materia de gobierno. Y es por eso que estamos visibilizando esas nuevas caras que están llegando con nuevas propuestas. Hoy es un gusto para nosotros tener esta noche a Alejandro Montoya. Y él es una corriente o representa una corriente de alguna manera política con intenciones de renovar el Congreso, eso que se está buscando con las nuevas caras en Colombia. Ha trabajado bajo los conceptos de integridad, renovación, reconciliación, familia, libertad y vida. Son ciudadanos de fe, quieren hacer las cosas diferentes y sobre todo quieren trabajar por el cambio, por la ciudadanía. Así que sin más preámbulos, es un gusto para nosotros en Informativo G24 saludar a esta hora a Alejandro Montoya, candidato actualmente. Alejandro, bienvenido a Informativo G24, es a la Cámara, ¿verdad? Por Antioquia. Así es, Sandra, así es. El gusto es mío de poderte acompañar en tu programa, que a propósito me gusta bastante. Lo sigo ya hace más de un año. La pandemia nos conectó y bueno, he sido un seguidor asiduo de tu programa y me gusta bastante. Pues fíjate que estaba mirando tu programa y me gustan mucho esas propuestas que estás haciendo. Propuesta integridad, propuesta familia, propuesta vida, propuesta libertad, propuesta economía. Qué rico que te guste G24. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación de este medio independiente. Hablemos un poco de esos postulados, pero antes, cuéntanos quién es Alejandro Montoya. Bueno, Sandra, gracias nuevamente por la oportunidad, por la invitación. Yo soy una persona que se formó profesionalmente y como comunicador social, periodista. De hecho, ahí también tuvimos la oportunidad de compartir y de conocernos en algún momento. Y luego, después de varios años y de trabajar la comunicación más desde el punto de vista social, me conecté también con el tema político, me gustó y estudié ciencias políticas. Las dos carreras las estudié en la Universidad de Antioquia. El próximo año voy a ajustar 20 años de trabajar en lo público. Trabajé en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia, en 3 entidades del gobierno nacional: la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras, también el Ministerio del Interior en temas de asuntos indígenas, y particularmente en casi todos los procesos he tenido como el privilegio de trabajar temas como la reconciliación. También he trabajado mucho el tema de las comunidades vulnerables para su desarrollo social y económico. También tuve una experiencia, de hecho, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el norte y nordeste de Antioquia. Y bueno, también soy un hombre, ya en el plano más personal, soy un hombre de familia. Yo estoy casado hace 15 años con mi esposa, Sandra Cadavid. Tengo una hija de 11 años que es mi inspiración para presentarme también en estas lides políticas. Se llama Gabriela Montoya. Y bueno, feliz de estar haciendo parte de este proceso. Tú lo dijiste bien al principio, soy un hombre de fe, por eso pertenezco también al partido Colombia Justa Libre. Soy cofundador aquí en Antioquia del partido. Desde antes de que el partido surgiera legal oficialmente hace 4 años, nosotros habíamos empezado a trabajar desde hace ya 6 años en Antioquia recogiendo firmas. Y bueno, tengo el gusto también de recoger todos esos principios y valores cristianos para llevarlos a la esfera de la política. Pues es que es un recorrido muy bonito, además, porque has tenido la oportunidad de trabajar con las comunidades de base. Es decir, cuando has trabajado con la población indígena, cuando has trabajado en restitución de tierras también en el Ministerio del Interior, has conocido los dramas de esa Colombia profunda que lleva muchos años en un conflicto bastante difícil, y seguramente estás muy sensibilizado con lo que realmente siente la población de base. Antes de entrar con los principios, cuéntanos, ¿qué es lo que sientes y ahora que te vas como candidato a la Cámara por Antioquia? ¿Qué te deja de enseñanza todo ese recorrido con estas comunidades de base? ¿Qué quieres cambiar? Pues Sandra, mira, de hecho,
casi que todas las propuestas que yo tengo, que como bien saben ustedes, pues al Congreso de la República tenemos dos funciones muy específicas. Una de ellas es hacer control político al gobierno y la otra es legislar. Entonces, pues no hay forma de presentar como un plan de gobierno, pero sí unos temas en los que nos podemos enfocar y en los que podemos trabajar. Cada uno de esos temas hacen parte como de una historia muy personal. El tema de la integridad, yo estoy convencido que la integridad es el antídoto para poder contrarrestar la corrupción. A propósito que tan grande que es en nuestro país, desafortunadamente, necesitamos personas íntegras que participen en los procesos de elección popular y en general en los cargos públicos. Pero también necesitamos que las personas voten con integridad. A veces es fácil señalar al político, pero el político no llega solo a los cargos de elección popular, el político es elegido. Por eso el próximo 13 de marzo es clave que las personas elijan la integridad. También soy un convencido que la vida hay que garantizarla y protegerla en todas sus formas. Aquí, yo lo he dicho, en Colombia se hace una especie de populismo político con el tema de la vida. De hecho, un señor muy conocido por allá sacó la frase alguna vez en campaña de la vida es sagrada, pero ese mismo señor y el partido que lo representaba, pues incluso lo voy a mencionar porque no hay ningún problema con hacerlo, el señor Antanas Mocus y su partido son promotores del aborto. Entonces uno no entiende como esa paradoja. Nosotros sí queremos enarbolar las banderas de la vida de forma integral, y eso incluye los no nacidos, pero también los jóvenes en alto riesgo, también incluye a los líderes sociales. Aquí hay algunos sectores que hacen mucho énfasis de pronto en los no nacidos, pero le dan un poco la espalda al tema de los líderes sociales. Yo creo que aquí hay un problema también de vulnerabilidad de nuestros líderes territoriales y hay que protegerlos, hay que garantizarles la vida. Y si son detractores de los gobiernos, con mayor razón hay que garantizarles la vida. Entonces, dentro de nuestras propuestas, Sandra, creemos que la vida hay que protegerla en todas sus formas y en todas sus presentaciones. Y en el tema de libertades, tú sabes, nosotros somos totalmente pro libertades y eso incluye una propuesta económica que yo tengo, que es una de las ideas innovadoras que podemos presentar ahora en el Congreso. Hoy no existe una legislación que regule por ejemplo, la tecnología blockchain, que me identifica muchísimo por su naturaleza. La tecnología blockchain nos ofrece un sistema financiero descentralizado donde la gente se puede, en el mediano y largo plazo, proteger de la inflación tan grande que hay y la que se viene. Y adicionalmente podemos usar esa tecnología para almacenar información pública de manera segura y transparente. Yo creo que Colombia debe de ir a la vanguardia para ser un país que siga con perspectivas de crecimiento y de desarrollo, y creo que desde el gobierno, desde el Congreso de la República, se debe garantizar a través de un proyecto de ley que facilite el uso de este tipo de tecnologías que nos abrirían muchísimas puertas. Y como te digo, cada una de estas propuestas tiene que ver con mi proyecto de vida. Todo el tema de tecnología blockchain fue una experiencia que tuve directamente en la pandemia. Luego de haber sido candidato al Consejo de Medellín, me tocó quedarme en casa en la pandemia y buscar formas de generar recursos, y ahí encontré una oportunidad muy grande, y por eso quiero que otras personas también la tengan y que desde el Congreso de la República legislemos para que muchas personas tengan la oportunidad de trabajar en lo que yo he denominado la economía digital. Claro, que es muy importante porque para allá va el mundo. Hay personas que de pronto tienen su resistencia frente al tema, pero la verdad es que hay cambios que se están dando dentro del mundo que son irreversibles. Estábamos viendo, saliéndome un poquito, pero tiene que ver, estábamos escuchando Estados Unidos, ya el presidente Biden ha dicho, por ejemplo, necesito que me abran una investigación con un plazo de 6 meses para que a partir de tecnología blockchain o no sé qué otro tipo de tecnología pudiesen en su proceso, digamos, adecuar, investiguen la manera de crear un dólar digital. Entonces, si tú ves eso en los Estados Unidos, obviamente, pues Colombia es
es un aliado intrínseco de Estados Unidos y muchas de las cosas que pasan allá vienen para acá. Y ya habíamos escuchado a gobiernos anteriores que habían dado la puntada en Colombia diciendo la tecnología blockchain, vamos a adaptarnos. Máxima, cuando ahora Medellín, y tú que eres candidato a la Cámara por Antioquia, pues acaba de ser denominado como Distrito de Innovación y Tecnología, Distrito Capital de Innovación y Tecnología. Silicon Valley tiene su sucursal aquí está Google, o sea, hemos tenido a Hewlett Packard, tú que has conocido también, has trabajado en la alcaldía, sabes que aquí han estado pues todas estas grandes empresas de la Big Data y de toda la Big Tech, y pues seguramente no se van a quedar atrás los gobiernos que en este momento, o los representantes del gobierno que apenas están entrando. En tu caso, pues como representante a la Cámara es importante que tengas tu planteamiento claro frente a esto. Entonces tú vas como candidato a la Cámara por Antioquia, o sea, por ti solo pueden votar quienes viven en Antioquia, ¿de acuerdo? Correcto, así es, Sandra. 125 municipios, 9 subregiones que tenemos en Antioquia donde pueden apoyarnos con el voto. Y eres el candidato en el tarjetón número 112, ¿verdad? Correcto, correcto. Mi partido es el Partido del León, Colombia Justa Libres. Estamos en coalición con Cambio Radical y con Mira, y hay que marcar el logo de la coalición y el número 112 para poder votar por mí. Esa coalición no implica que los partidos se alineen o tengan un vínculo directo, sino que se hace específicamente para alcanzar el umbral y tener más oportunidades de tener curules. Esa coalición, por ejemplo, nos permite pensar casi que con seguridad en 2 curules, y si mejoráramos la votación de hace 4 años, podríamos hasta aspirar a una tercera curul dentro de esa coalición. Entonces, hay buenas posibilidades, y ya lo que queda es en franca lid los candidatos que la coalición saquen más votos. Yo te voy a preguntar, porque veo que aquí has estado en Defensoría del Pueblo, has estado en Ministerio del Interior, en la Unidad de Restitución de Tierras. Yo supongo que cada una de esas instituciones te dejó experiencias, como lo decía al inicio, en ese contacto con las personas de base, y esas experiencias le van marcando a uno la vida, le cambian muchos panoramas. No es lo mismo, digamos, leer o estar en un escritorio que estar en terreno con las comunidades. ¿Qué aprendiste cuando estuviste en la Defensoría del Pueblo, de todas esas situaciones que llegaban allí, donde están los defensores de derechos humanos? ¿Cuál fue esa gran lección que aprendiste de la Defensoría del Pueblo? Muchas. Yo, de hecho, esta semana que tuve un diálogo con alguien, relacioné un libro. Cuando yo me gradué como politólogo, yo escribí en mi tesis de grado, escribí un libro y ya lo publiqué en el 2019. De hecho, está en Amazon. Se llama Crimen Organizado de Estado, y fue una investigación que hice para graduarme, porque siempre, desde muy pequeño, me tocó convivir, tú sabes, estábamos pequeños, me tocó convivir con la violencia en Medellín de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, y me tocaba ver muertos por todas partes, y eso me impactó demasiado, y yo quise conocer, identificar, indagar sobre el origen de esa violencia, y por eso escribí ese libro. Es como un estado del arte, una investigación que me pareció muy chévere, es incluso corto, pero nos da un panorama muy tremendo de la situación en Colombia, y lo que hice en la Defensoría del Pueblo fue corroborar ese panorama. Aquí todavía, aunque no lo creamos, hay departamentos, municipios donde la justicia la imponen los grupos armados ilegales. No manda realmente el Estado colombiano, y son muchos los municipios, son muchos los sectores. Yo creo que un esfuerzo que debemos hacer, y esto son temas que a veces no son políticamente correctos, pero es la realidad de nuestro país. Si algo me quiero caracterizar es hablar la verdad. Y la verdad que yo he podido conocer en esos territorios muy vulnerables donde me ha tocado trabajar. De hecho, como te mencioné ahorita, en la Unidad de Restitución de Tierras, la sede que tenemos en Antioquia es en apartado. A mí me tocó vivir en el año 2017 en apartado para trabajar allí. O sea que conozco muy de cerca estos territorios. Con la Defensoría del Pueblo tuve la oportunidad de estar en unos municipios muy vulnerables como Jurado, como Bahía Solano, que son fronterizos con Panamá y tienen toda la problemática de nuestro país concentrada allí. Pues digamos, más que cultivos, allí es un tema más de transporte, pero obviamente transporte de droga ilícita, y unos fenómenos de violencia y sobre todo de control territorial de grupos armados ilegales, donde ellos son los que ejercen la justicia.
Entonces es muy complejo y yo sí creo que tanto desde el gobierno como desde el Congreso nosotros necesitamos, primero, personas entendidas en lo que pasa en el país, segundo, con experiencia y con conocimiento, y tercero, con el carácter y la capacidad de poder tomar las decisiones que necesita el país para tirarlo en un rumbo en que siempre tienda a mejorar. Claro, ¿y cómo se cambiaría esto? Porque digamos que en una campaña política uno escucha frecuentemente entre las propuestas de los candidatos, hay que acabar con el narcotráfico, no puede seguir siendo la economía de estas comunidades, pero ¿cómo lo resuelven? Porque finalmente pues hay gente que cultiva coca porque no tiene otro medio para sobrevivir. ¿Cómo cambiamos eso? De acuerdo, eso como reza el dicho popular, una golondrina no hace verano, y yo creo que lo que aportamos nosotros con elegir personas, tú solamente puedes votar por un representante de la Cámara y solo puedes votar por un senador, pero si tu voto ayuda para que llegue un representante a la Cámara capacitado, con carácter, con conocimiento y que pueda aportar en mejorar las condiciones del país, eso va a ayudar muchísimo. Ahora, como lo explicaba ahorita, un congresista no tiene la facultad de un presidente, son funciones muy diferentes. Sin embargo, sí un congresista tiene la posibilidad de aprobar, debatir o incluso votar en contra de una ley que considere que no favorece al país. En una problemática como la que yo acabo de exponer, nosotros necesitamos, por ejemplo, tomar decisiones. Te voy a poner algunos ejemplos en las que una decisión de un congresista ayudaría. Un ejemplo, Antioquia se ha visto muy beneficiada con las 4G. Ayer tuve la oportunidad de bajar a San Jerónimo, a Santa Fe, Antioquia, al occidente antioqueño. Perdóname, Alejandro, para los que nos están viendo, incluso de otros países, la 4G, la 5G en Colombia no necesariamente son conexiones correcto, de internet, son autopistas de cuarta generación, de quinta generación, o sea, unas vías enormes, espectaculares, gigantes. Doble calzada para que pueda facilitar el transporte de alimentos, de productos, los campesinos puedan sacar sus productos. Y ahora sí, continúa. Correcto, gracias por la claridad, Sandra. Entonces, tenemos una conectividad muy interesante desde estas autopistas grandes, pero falta conectar, digamos, la zona, la ruralidad, lo que llamamos las vías terciarias en Antioquia. Entonces, hay que trabajar de forma mancomunada con los alcaldes, con el gobernador de Antioquia y con todas las personas, con el presidente de turno, para que haya un énfasis desde el gobierno en que se prioricen esas vías terciarias. Hasta tanto no tengamos las vías terciarias, va a ser muy difícil que la conectividad sea completa y realmente traiga los beneficios esperados a los campesinos. Estos campesinos, como bien lo decías tú, que cultivan coca, muchos de ellos es porque son lugares casi inaccesibles, donde es muy difícil cultivar cualquier otro producto, o si se cultiva no hay forma de sacarlo para comercializarlo. Entonces, ese son el tipo de pasos que hay que dar. Esto tampoco se va a solucionar de la noche a la mañana, pero sí hay que ir tomando unas decisiones en territorio y obviamente con la decisión de los gobiernos para que las condiciones de los campesinos y de la ciudadanía puedan mejorar. Y yo creo que ahí es muy necesario, como te digo, que nosotros podamos elegir y tener personas entendidas en todas estas esferas de gobierno, pero especialmente en el Congreso, que es donde se aprueban o se niegan las leyes que van a permitir el desarrollo de nuestro país. Bien, ¿qué vamos a hacer con los líderes sociales que están siendo tan perseguidos? Bueno, yo creo que el gobierno, como lo decía también al principio con nuestra propuesta de vida, el gobierno es su obligación, el gobierno nació para proteger la vida. El pacto del Estado moderno, que nosotros, digamos, como politólogos, siempre a uno le dan 2 semestres donde le enseñan a uno todo el proceso de los contractualistas. Entonces Thomas Hobbes, John Locke, JJ Rousseau, todos estos hombres que fueron los que construyeron lo que conocemos hoy como el Estado moderno. Y cuando uno analiza sus tesis, uno se da cuenta que el Estado realmente nació para proteger la vida. Ese es el contrato social que llamamos. El contrato social, y ese contrato es para proteger la vida de los ciudadanos y proteger y garantizar la vida, y sobre todo para también hacer justicia. Esa es la esencia del Estado. Ahora estamos en unos tiempos donde
se vienen unas propuestas estatistas para los gobiernos, pero si el gobierno se enfocara en cumplir su esencia, que es proteger la vida y que es hacer justicia, yo creo que con eso sería suficiente para lograr avanzar bastante. El problema en un país como el nuestro es que aquí no se protege la vida de los ciudadanos ni tampoco se hace justicia. Entonces, yo sí creo que el Estado tiene que avanzar en la protección no solo de los líderes sociales, Sandra, de todos los ciudadanos. Aquí nosotros, como te lo dije anteriormente, desde niños nos hemos levantado en una cultura de muerte. Ahora que he estado haciendo campaña en los barrios, me han contado historias de líderes que los que están vivos son de milagro y ellos conocen historias de muchos otros líderes que los mataban por un chisme, aquí en las comunas de Medellín. Entonces no es un tema, digamos, contra un sector en especial, es una problemática generalizada de nuestro país y aún de nuestras ciudades, donde la vida vale nada, donde la vida de un ser humano termina valiendo cero y lo matan por cualquier cosa, como te digo, por un chisme. Entonces, yo creo que el gobierno debería de fortalecer la protección de la vida de todos los ciudadanos y sobre todo hacer justicia. En la justicia está el principio de la paz. Aquí nos estamos acostumbrando mucho a que la paz debe firmarse. Yo creo que la paz se construye y el Estado tiene una responsabilidad muy grande en garantizarle la paz a los ciudadanos. Completamente de acuerdo. ¿Qué aprendiste en el Ministerio del Interior, donde llegan todos esos problemas de la Colombia profunda? ¿Cuál fue tu enseñanza allí y qué quieres cambiar ahora que llegas a la Cámara? Bueno, yo creo que Colombia es un país de regiones. Colombia es un país donde necesitamos generar oportunidades. En el Ministerio del Interior, por ejemplo, a mí me tocó trabajar directamente con las comunidades indígenas y una de las cosas que identifiqué era la desconfianza, por ejemplo, que existe entre el gobierno y por ejemplo, esas comunidades. Yo creo que otra de las cosas en las que nosotros debemos de trabajar, no solo desde el gobierno, sino ya en un tema cultural, es en poder construir confianza. En la medida en que nosotros podamos construir confianza con esas comunidades, yo creo que los gobiernos también van a poder desarrollar junto con esas comunidades proyectos que nos permitan generar mayor desarrollo en los territorios. Hay definitivamente una desconfianza muy grande y en el libro que yo te dije que yo escribí ahora, hay un italiano, en este libro, en este estado del arte que hice, de crimen organizado de Estado, hay un italiano que se llama Diego Gambetta, de hecho ese hombre se tuvo que perder de Italia porque él hizo una investigación muy, muy profunda de cómo operaban la mafia siciliana y las mafias italianas, y el resumen, la conclusión a la que él llega es que la mafia y todo el tema de seguridad privada y toda esa violencia que se genera en torno a ello, que es la misma violencia que pasa en Colombia, tiene todo que ver con la desconfianza. Entonces, es muy importante que empecemos a construir confianza, no solo, como les digo ahora, no solo desde el gobierno, sino como ciudadanos. Culturalmente necesitamos ser un país en el que haya mayor confianza. Y para que eso se logre, también necesitamos, Sandra, entre nosotros tender más puentes, entre nosotros tener más diálogo. Yo creo que la polarización que hoy tiene el país no conviene a esa construcción de confianza, y yo creo que esa polarización lo único que va a hacer es que quien quede presidente no va a poder gobernar, porque en un país tan polarizado, nosotros en un país con la polarización que tenemos, el nivel de desconfianza sigue siendo más alto y la construcción con las comunidades se va a ver afectada como está afectada, por ejemplo, con las comunidades indígenas desde hace muchísimos años. Entonces yo creo que necesitamos empezar a construir confianza, necesitamos tender más puentes de diálogo y necesitamos empezar a construir un país juntos. Bueno, y por último, yo quisiera saber, en todo este recorrido que has tenido, ¿qué aprendiste en esa
unidad de restitución de tierras, también otro problema muy profundo de Colombia que fue consecuencia de todos esos años de conflicto que se vivieron. ¿Cuál fue tu mayor enseñanza? Porque estamos de lo político a lo humano, ¿y qué te gustaría cambiar ahora que llegas a la Cámara? Bueno, yo creo que en zonas como Urabá, donde se ha presentado esa violencia tan tremenda y donde todavía hay muchas tierras por restituir, realmente campesinos que fueron despojados de su tierra, yo creo que Colombia necesita un proceso de reconciliación, de restitución, y creo que hay sectores o hay lugares como Urabá, donde definitivamente hay que seguir cerrando cicatrices, pero para que eso se cumpla, necesitamos que el gobierno sea la autoridad en los territorios. En tanto el gobierno no asuma la autoridad en los territorios, va a ser muy difícil generar la restitución, la restauración, el diálogo y la construcción de confianza de la que yo hablaba ahorita. Entonces, claro. hoy tenemos una situación muy difícil y yo lo voy a poner en términos del proceso de paz con las FARC. Uh-huh. El proceso de paz con las FARC que se viene desarrollando en algunos temas se ha cumplido más que en otros, en muchos, obviamente hay versiones de lado y lado de que se cumple, de que se incumple, pero digamos que el proceso se firmó y el gobierno ha intentado a su manera de cumplir, y también, porque tuve la oportunidad de conocer en territorio muchos excombatientes que están comprometidos con la paz y que, uh-huh, digamos, por el compromiso del gobierno, yo creo que hay que cumplirles a esas personas, sí, ya señor, con un acuerdo firmado, hay que cumplirles a esas personas en su acuerdo. Pero digamos claramente hemos visto cómo se han levantado otros grupos, el ELN se ha fortalecido en algunos territorios, hay disidencias de las FARC, y si nosotros vemos la historia de los acuerdos que se han firmado en Colombia, es un asunto cíclico, y por eso yo te decía ahorita que yo estoy convencido que la paz se construye, la paz no se firma, porque hemos firmado acuerdos de paz en gobiernos colombianos con el EPL, hemos firmado acuerdos de paz con el M-19, hemos firmado acuerdos de paz con las FARC, y desafortunadamente parece un ciclo interminable de acuerdos y luego de violencias que se reciclan y que parecen no terminar. Hoy a nosotros nos vendieron el proceso de paz como la solución al conflicto de Colombia, pero hoy nos vemos que el conflicto sigue más vivo que nunca, a pesar de que sí hay un compromiso grande de muchos excombatientes y el gobierno también a su medida está haciendo un esfuerzo por cumplirles, pero es una violencia cíclica que es la que tenemos que romper, porque Sandra, si nosotros no rompemos con ese ciclo de violencia, y ahí es donde el Estado tiene que tomar la autoridad en los territorios, entonces va a ser muy difícil restituirle a las familias que están reclamando sus tierras porque fueron despojadas de ellas, porque ¿cómo le van a restituir una tierra a una persona en un territorio donde sus victimarios siguen teniendo el control del territorio? ¿Sí? Es imposible. Y si lo miramos con el ejemplo que poníamos ahorita de los lugares donde están sembrando coca, es exactamente igual. Si uh-huh, los que siguen controlando el territorio son actores armados ilegales, esa es la Colombia que hoy tenemos. No es la Colombia que nos llega tal vez a las ciudades principales, como decías tú ahora, en la comodidad de nuestras oficinas, pero la Colombia que me ha tocado a mí conocer en los territorios es esa que yo te estoy describiendo. Claro, de alguna manera, pues ellos no lo saben, pero pues yo también tuve la oportunidad de trabajar en la personería de Medellín. De pronto en esa época alguna vez coincidimos porque, bueno, aquí veo que estaba en la Defensoría del Pueblo, y uno sabe que hay excombatientes, o sea, el combatiente raso, muchos de ellos de verdad se comprometieron con la paz, quieren cambiar de vida, y estoy completamente de acuerdo que a estas personas que creyeron hay que cumplirles. Y ya cuando dicen, no, mire, es que no hubo justicia, hubo impunidad para, digamos, el secretariado, que hoy los vemos de congresista, yo creo que hoy esa es otra discusión, pero en sí estoy completamente de acuerdo contigo que a los combatientes de base que se comprometieron con la paz hay que cumplirles para que puedan de verdad rehacer esa nueva vida. Es que me gusta mucho esa parte de tu recorrido,
porque se adecua mucho con lo que buscamos aquí, llevar ese mensaje de lo político a lo humano, porque esto no se trata solo de pasiones o emociones. Yo soy una convencida que en muchos aspectos esto ya no es izquierda y derecha, sino sentido común, como lo decía Santiago Abascal, y a mí me parece muy importante que la gente vote pensando en un mejor país, no voten pensando en personajes, sino en los programas, en las propuestas, en qué es lo que se busca desde cada una de las caras que se están viendo todos los días en medios de comunicación. Como lo decía al principio, estamos en cuenta regresiva y Alejandro Montoya Sierra es el tarjetón 112, o sea, en el tarjetón a la Cámara de Antioquia es el 112, hace parte de esa coalición de Colombia Justa, Libres, Cambio Radical y el partido Mira. Sus propuestas son muy sociales, en defensa de la integridad, en defensa de la vida, nos dice es un hombre de Dios. Y a mí me gustaría que les dieras un mensaje final y sobre todo pues a puertas de estas elecciones que están, hay que decirlo, muy polarizadas aquí en Colombia, pero me gustaría que les dieras tu mensaje a ellos para que estén como con la mente abierta y más conscientes de qué es lo que tú propones. Yo creo que el próximo 13 de marzo se define un nuevo Congreso de la República en Colombia, un Congreso que también va a ser determinante para el destino de nuestro país. Nosotros queremos un país que sea libre, nosotros queremos un país que sea próspero, pero también queremos un país que se reconcilie, que tenga oportunidades para las personas más vulnerables, para los municipios más alejados de nuestra tierra. Entonces yo creo que es una oportunidad muy grande que tenemos los colombianos de renovar el Congreso de la República. De pronto uno mira en las encuestas y hablando con las personas en campaña y uno nota que hay un cansancio y un rechazo muy fuerte a la corrupción, pero la mejor forma de derrotar la corrupción es votando por personas íntegras. Nosotros desde esta campaña estamos enarbolando las banderas de la integridad. Creemos que es a través de la integridad que nosotros podemos combatir directamente la corrupción, eligiendo personas íntegras. Esa decisión la deben de tomar ustedes, los ciudadanos, el próximo 13 de marzo con su voto, y yo los invito a que nos acompañen, voten por la integridad, díganle sí a la vida, protejamos nuestras libertades, creemos más oportunidades, y yo creo que esa es la campaña que yo represento. Nuestro partido es el Partido del León, Colombia Justa Libres. Estamos en coalición con Cambio Radical y con Mira. Los invito a que marquen el logo de esa coalición con nuestro partido, el Partido del León, y marquen el número 112, que es el que me identifica y el que me representa. Él aspira a la Cámara por Antioquia. Ya saben que cada uno, en las diferentes partes donde estén, tienen unos candidatos a la Cámara. Si usted está en Bogotá, tiene candidato a la Cámara por Bogotá. Es el tarjetón que le van a presentar, además del tarjetón de Senado y además del tarjetón de la coalición por la cual usted vaya a votar. Usted tiene que pedirla, ¿sí? Ya les explicamos ayer con Alejandro Bermeo cuáles son las coaliciones que existen para que usted elija por quién quiere votar, qué coalición quiere apoyar. Entonces, en esta entrevista nos vamos a concentrar en la Cámara por Antioquia. Alejandro, pues como estamos aclarando que tú eres candidato a la Cámara por Antioquia, porque ustedes saben que las cámaras, para ellos explicarles, ya les dijimos, son 3 tarjetones, uno es la coalición, el otro Cámara y el otro Senado. Y la Cámara nuestra es solamente de suscripción territorial de Antioquia, solo es para Antioquia. Okay. 125 municipios que tenemos en Antioquia, ahí pueden votar por nosotros. Y esta apreciación es muy importante porque quienes están viéndonos desde Bogotá tienen Cámara por Bogotá. Quienes están viéndonos desde Santander tienen Cámara por Santander. Quienes están en la costa tienen Cámara por la costa, ¿sí? Y los que están en Antioquia, hoy la propuesta para la Cámara en Antioquia la trae Alejandro Montoya, 112 en el tarjetón, en esa coalición que hacen el Partido Colombia Justa y Libres, el Partido Mira y el Partido Cambio Radical. Él es el candidato 112 a la Cámara por Antioquia. Alejandro, una última pregunta, pero no puedo dejar de hacértela. ¿Qué te preocupa de estas elecciones 2022? Bueno, me preocupa el abstencionismo, me preocupa que la gente
no manifieste su desacuerdo como democráticamente debe de ser, es decir, en las urnas, cambiando los que han traído por mal camino el país. Y yo creo que la oportunidad que tenemos de renovar el Congreso, esta es una propuesta de renovación, y estoy hablando de manera muy directa sobre la posibilidad de nosotros renovar el Congreso de la República. Necesitamos no solamente gente nueva, sino con ideas nuevas y que también traigan oportunidades nuevas para nuestro país. Y yo creo que debemos de hacerlo derrotando el abstencionismo. En nuestro país, el abstencionismo es uno de los más altos en las democracias funcionales del mundo, y yo creo que hay una oportunidad ahora el 13 de marzo de que salgamos y rompamos con el abstencionismo. Creo que esa es una barrera muy grande que nosotros tenemos con la democracia nuestra, y que le da desafortunadamente más oportunidad a los mismos de siempre, a los corruptos, porque entre menos gente voten, como digo yo, más barato les sale la compra del voto a los corruptos. Tremendo. Alejandro, muchos éxitos. De verdad me gustaría mucho que tu propuesta alcance esa votación de la Cámara por Antioquia. Y pues bueno, por aquí bienvenido. Ojalá te veamos allá en la Cámara de Representantes representando precisamente Antioquia. Y si así no fuera, bienvenido a nuestro panel de analistas en Informativo G24. Espero también que sigas escribiendo muchos libros, pero sobre todo ahora queremos verte allá en la Cámara por Antioquia. Gracias, Sandra, gracias por la invitación, por la oportunidad, y bueno, que así sea, con el favor de Dios, que podamos servir a todos los colombianos y especialmente a los antioqueños, representándolos desde la Cámara en el Congreso de la República de Colombia. Ánimo, como les digo, tenemos que derrotar el abstencionismo y derrotar la corrupción y cambiar esas malas prácticas que durante muchos años ha habido en nuestro país. Vamos a votar por personas nuevas, con ideas nuevas y que puedan ayudarnos en la transformación de Colombia. Definitivamente, solo votando podemos sacar adelante esa Colombia profunda que tanto nos duele. Muchos éxitos, Alejandro. Dios te bendiga. Amén, a ti también. Gracias, Sandra. Bendiciones. Gracias a ti. Bendiciones. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Chao. Ahí está. Alejandro Montoya, una propuesta muy social. Yo creo que de todas las propuestas que hemos escuchado, esta probablemente es la que más se conecta con de lo político a lo humano, porque tratamos de entender con propuestas frescas, con caras nuevas, esos problemas que sufre la Colombia profunda, esos problemas que todos los días de alguna manera llegan a las mesas. Y digo mesas donde muchas veces no está el pan de cada día. Y eso es lo que hay que mirar. ¿Por qué no está llegando el pan? Hombre, ¿qué hay actividades ilícitas? ¿Por qué hay actividades ilícitas? Un país que necesita oportunidades. Este tipo de propuestas íntegras vale la pena mucho escucharlas, estudiarlas a fondo, y pues nos alegra mucho hoy haber traído a Alejandro Montoya, un hombre con una propuesta social que hoy comparte con nosotros en Informativo G24. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. De lo político a lo humano estamos en esta emisión constante, permanente, de nuevas caras que visibilizan sus propuestas en esta fiesta de la democracia. Estamos en cuenta regresiva en Colombia, estamos próximos a esta votación, así que gracias por habernos acompañado y estamos en contacto. Si todavía no es parte de nuestra sala de opinión pública en Telegram, yo lo invito para que vaya y nos busque. Es muy sencillo, le da la lupita en Telegram y busca Informativo G24, sala de opinión. Vaya. Y allá, desde que usted sea respetuoso, pues con todo gusto estarán las puertas abiertas para que usted pueda expresarse libremente. Gracias por acompañarnos, Dios con todos, y seguimos en contacto en las próximas horas con más propuestas.